La siguiente presentación viene a cargo de Juan Lucas Retamar. Va a hablar de PACS, conceptos básicos en gestión de imagen digital en salud. Él es subdirector de Servicios de Información del Servicio Andaluz de Salud y es importante su presencia aquí porque, desde luego, cuando hablamos entre patólogos, nuestros conocimientos técnicos tienen un límite que necesita asesoramiento y necesita, pues, hablar con los informáticos, hablar con los expertos y pues establecer esas necesidades que estamos hablando. Cuando un sistema digital va lento, pues hay que buscar la explicación. Va lento porque a lo mejor el servidor está muy lejos, la conexión es... Y todo este tipo de cosas, pues tenemos que hablarlas con los expertos y establecer las soluciones para que los sistemas funcionen de manera adecuada. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Marcial su invitación. Hace ya bastantes años que nos conocemos, sobre todo gracias al foro de las 6, que también participa en el curso, la Sociedad Española de Informática para la Salud. Cuando me hizo la invitación para asistir a la jornada, mi primer pensamiento fue, yo de anatomía patológica, incluso en el plano tecnológico de anatomía patológica, es probable que sepa menos que la inmensa mayoría de los asistentes al curso. Pero me hizo una propuesta de enfoque más en la línea, no tanto del detalle técnico del proyecto, sino cómo enmarcarlo en las líneas de actuación que ahora mismo están en curso en Andalucía, qué posibilidades y qué perspectivas hay en el corto, medio y largo plazo. A lo largo de los 20-25 minutos que estemos hablando, responderé a una de las preguntas que se ha hecho, enlazaré con algunas de las cuestiones que ha planteado el doctor Corominas. Voy a hacer mucho paralelismo a lo largo de la exposición del mundo digital en el ámbito radiológico y de las posibilidades que hay en el mundo de la patología. Porque, como ha comentado el doctor Corominas, es cierto que en el ámbito de la radiología, todas estas cuestiones, todos estos problemas a los que ahora nos enfrentamos en el mundo de la patología, se afrontaron hace ya unos años y eso facilita, en cierto modo, que muchos de los problemas y escollos que en su momento se afrontaron ahora sean más fáciles de resolver, pero la situación no es la misma, la tipología de equipamiento y de pruebas son distintas y hay otras muchas cuestiones pues, que habrá que resolver de manera diferente. Pero sí que vamos a hacer bastantes analogías. Voy a, muy brevemente, hablar de unos conceptos básicos de imagen digital que todos conocemos. Voy a hacer un breve recorrido por lo que ha sido la imagen digital en Andalucía, que ha tenido un recorrido muy diverso porque ha sido de gestión descentralizada, por tanto ha habido diferentes ritmos en el desarrollo de los centros. ¿Cuál es la situación actual? Os voy a hablar del proyecto que probablemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de él, del PACS corporativo o PACS regional en Andalucía, que ha nacido en el ámbito o bajo la financiación de un proyecto orientado a radiología, pero que sin duda va a darnos soportes para el desarrollo de la gestión de imágenes de otras zoologías, sin duda la de anatomía también. Voy a hablar de historia clínica digital, de cómo es ahora mismo la integración en historia clínica de anatomía patológica, cuál es la hoja de ruta previsible y los escenarios de evolución en el ámbito de la anatomía patológica. En cualquier proyecto de imagen digital, yo hago un pequeño paréntesis para contaros cuál ha sido mi trayectoria profesional. Antes de llevar la subdirección del Servicio Andaluz de Salud, estuve durante varios años llevando la subdirección de un hospital, en concreto del Virgen Macarena. Antes estuve en el Hospital de Huelva, en Juan Ramón Jiménez, como jefe de Servicio de Informática. Y anteriormente estuve 4 años como técnico en el ámbito de imagen médica, trabajando principalmente en servicios de radiología y medicina nuclear. Por tanto, aunque ya es cierto que hace bastante tiempo que no estoy cercano al día a día de estos proyectos, sí que, en su momento tuve bastante
trato cercano más que el que puedo tener con otros ámbitos, que ahora también en última instancia son responsabilidad mía, pero en los que no he tenido un contacto directo con esos sistemas de información, ¿no? Y he trabajado en varios proyectos de implantación de PACS en diferentes centros. Al final hay unos elementos básicos, muchos de ellos tecnológicos, otros muchos no. Tan importante puede ser un buen diseño de una arquitectura o de una aplicación como puede ser un buen plan de comunicación o de formación. Es decir, no todos los elementos son tecnológicos, pero sí que una de las piezas básicas son cualquier sistema que gestione imagen médica debe tener por detrás un sistema de información potente. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor, no te conozco personalmente, aunque es probable que hayamos coincidido en Macarena, a quien ha hecho la pregunta. No soy doctor, soy técnico. Técnico, igualmente, no sé si habíamos coincidido cuando estuve allí. Tienes toda la razón. Luego cuando hablé de los posibles escenarios de evolución... Allí veía muchos problemas en cuanto a duplicidad a la hora del registro. Pasa en todos los ámbitos. Tenemos algunos escenarios ya cubiertos, otros no. Luego, por no dar saltos en la exposición, luego tendremos ocasión de hablar de esto. Pero es cierto que el que haya un sistema de información solvente es algo crítico. En la medida en que ese sistema de información sea el mismo y sea homogéneo en todos los centros que conforman una red sanitaria, es mucho más fácil el desarrollar proyectos sobre ese sistema de información. Es cierto que Andalucía, por su tamaño y su complejidad, pues no se puede permitir abordar todos los proyectos en paralelo. Es cierto, y todavía no hemos abordado el de anatomía patológica. Pero estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Luego están los sistemas de adquisición, que aquí es uno de los elementos en que en el ámbito de anatomía patológica todavía queda recorrido de madurez, en el sentido de que no hay ningún equipamiento de adquisición de imágenes en el ámbito radiológico que no trabaje exactamente con los mismos estándares y sistemas. Puede haber pequeñas particularidades entre uno y otro. Para los que estéis familiarizados, pues siempre el fabricante de una modalidad que guarda imágenes en su PACS juega con un conjunto de tags privados en DICOM que hacen que aporte un valor diferencial, pero son cosas ya muy concretas y que en ningún caso perjudican a lo que es el proceso reglado y estándar del flujo de la imagen. En anatomía patológica aún no estamos en ese punto. El formato DICOM se abrió hace no mucho tiempo y la mayoría de los escáneres todavía no lo han adoptado como estándar. Ya empieza a haber más casas de la que desarrolló el estándar, que fue Leica, pero todavía no es un patrón común de mercado. En la medida en que eso, que llegará sin duda, todavía no esté, hay que buscar soluciones intermedias, que las hay. Hay sistemas de dicomización, pero ya hacen que la solución en origen no sea igual de fina. Y por descontado, porque también ha habido muchos movimientos, lo hubo en radiología, que finalmente no fructificaron, y también lo está viendo en anatomía patológica, debemos de trabajar con estándares o será imposible hacer un proyecto que trascienda del ámbito de un centro. Es imposible. La realidad es que ahí se está avanzando a un ritmo razonable, mucho más rápido de lo que se avanzó en el ámbito radiológico. Tenemos además la suerte de estar representados en esos foros. Inma Marcial ha participado en los grupos de definición y de diseño de estos estándares. Ya existe en IHE, que entiendo que conocéis, la organización Integrating the Healthcare Enterprise, es quien define los flujos y los procedimientos que deben seguir en los diferentes ámbitos sanitarios los sistemas de información. Ya existe el documento específico para anatomía patológica. Existe también en HL7 la definición de los documentos CDA para anatomía patológica y existe extensiones al formato DICOM estándar para anatomía patológica. Bueno, pues extensiones, el grupo de trabajo 26, creo recordar, ha hecho la definición de la extensión 145, hablo de memoria, que te define una fragmentación de la imagen para recuperación progresiva. Hay que adaptarse a un escenario de volumen
diferente al que había en el ámbito de la radiología. Es decir, poco a poco empezamos a estar en un escenario donde ya las bases se están poniendo, las bases desde el punto de vista de normativa y estandarización. Pero es cierto que todavía queda cierto recorrido. Y por último, los sistemas y herramientas de visualización. Hemos visto ahora un ejemplo, se han desarrollado mucho en el ámbito de la investigación, hay varias universidades que han desarrollado soluciones y bueno, es verdad que todavía hay poca oferta. Hay algunas soluciones, pero hay poca oferta que ofrezcan una herramienta, un sistema con herramientas potentes, no un visor de imágenes. Como casi en todas las regiones, en Andalucía, la imagen digital ya extendida a otras especialidades, pero donde más se ha desarrollado ha sido en el ámbito de radiología. Actualmente, a título informativo, de los 28 hospitales, y puedo sumar las 4 agencias sanitarias que están las 4 digitalizadas, en total de los 42 centros sanitarios que hay en el SAS, solo hay uno que no tenga ningún sistema de digitalización, por lo cual prácticamente Andalucía es una comunidad que en el ámbito de la imagen radiológica está totalmente digitalizada, un centro. Es cierto que, dado que no ha habido ninguna iniciativa liderada desde los servicios centrales, pues el desarrollo ha sido en base a las iniciativas que han ido naciendo centro a centro. En total hay 7 proveedores que se han repartido el mercado, las soluciones habituales. Hubo algunas iniciativas de proyecto de ámbito extrahospitalario, en concreto una iniciativa en Huelva, si no sé si habéis oído hablar del proyecto Saltés. La provincia entera de Huelva se gestiona con un sistema único de imagen médica, una empresa holandesa de Rogan. También hubo un proyecto en la provincia de Málaga, que lideró el Carlos Haya con unos fondos interregionales, con un modelo de negocio diferente. Las imágenes se guardaban en un data center en Madrid. Finalmente cambiaron y se trajeron las imágenes a Málaga, con una solución de General Electric. Y el resto de proyectos han sido a nivel de centro, con mayor o menor nivel de éxito, en el sentido en que, habiendo proyectos de digitalización en todos los hospitales, no en todos se ha dejado de imprimir placa, que en última instancia es el elemento que representa el éxito del proyecto. Si no se deja de imprimir placa es que el proyecto aún no está concluso, claramente. Al contrario que en anatomía patológica, donde debates como el que acabamos de oír siguen estando encima de la mesa, en radiología no existe ese debate, o hace ya tiempo. Bueno, no quiere decir que alguien lo pueda plantear, pero que las sociedades científicas, los grupos de estudio, la imagen radiológica tiene valor sustitutivo de la placa, sin ningún tipo de duda y en el 100% de los casos. Es cierto que en el ámbito de atención primaria en Andalucía tenemos 1.574 centros de salud y de esos hay 152 con salas de radiología. Ahí el nivel de digitalización es mucho menor, o mejor dicho, se trabaja en digital en la medida en que la placa se adquiere, o sea, el chasis se adquiere en digital con radiología computerizada, pero se imprime. Eso ha pasado mucho en la atención primaria en cuanto a que el vendedor de la placa ponía el equipamiento básicamente para retirar los equipos de revelado, que en sí mismo resultaban un problema por la contaminación de los líquidos, la sala oscura, etc. Quedan unas pocas salas de revelado en Andalucía, pero muy pocas, en torno a una docena en toda Andalucía. Por tanto, tenemos una atención primaria que trabaja en placa. La imagen de primaria en ningún caso se ve en los hospitales, salvo alguna experiencia piloto que la hay muy puntual y no representativa en cuanto a la comunidad. Y en el sentido inverso, la producción de imagen de los hospitales sí que hay más distritos que acceden a ella, pero tampoco
en base a un proyecto global o como parte de la historia clínica, sino porque, bueno, sobre todo de la mano de la conformación de las áreas de gestión sanitaria, pues bajo una dirección compartida a los centros de salud se le dio acceso a los visores de los PACS de los hospitales. Eso sí que se ha hecho bastante, pero no es parte de una solución integrada. Y, por supuesto, solo se accede en el ámbito de, digamos, de esos distritos que han conformado unidades interniveles. Hubo un proyecto que arrancó en el año 2008, que es lo que se conoció como PACS corporativo, a partir del cual se desarrolló un PACS, un desarrollo de cero, con la empresa Telvent, que empezó a dar servicios centralizados de imagen a los hospitales. Primero fue la provincia de Huelva, luego la provincia de Sevilla y algún centro de Málaga, en concreto Axarquía y Ronda, creo que fueron. Ahí fue una experiencia, y hay que hacer un ejercicio de autocrítica, de que cuando se decide hacer un desarrollo propio, tienes que tener muy claro qué aporta un desarrollo propio frente a una solución comercial. Y hay escenarios donde la naturaleza del servicio que damos, es decir, la diferenciación que puede tener un sistema regional frente a otro, lo que es la propia forma de prestar los servicios sanitarios que puede tener Andalucía frente a lo que puede tener la Clínica Mayo, hace que una solución comercial no se adapte, por ejemplo, a los procesos asistenciales que se definen en Andalucía, a mucha serie de elementos. Y ahí puede tener sentido hacer un desarrollo propio. Pero hay otros ámbitos donde esa diferenciación no existe y el PACS es uno de los mejores elementos. Eso fue un proyecto fallido en el sentido de que hubo un momento en que el volumen a gestionar era tal que la necesidad de desarrollo y soporte con recursos propios que requería el proyecto era insostenible. Mientras que había referencias comerciales donde se estaban dando servicios de igual o mayor capacidad sin problemas desde el punto de vista tecnológico. Tuvimos la suerte de que se firmó un convenio con el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno y con la entidad instrumental Red.es, por el cual teníamos un presupuesto para financiar proyectos TIC orientados a historia clínica digital y, en concreto, integración con historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Y ahí aprobaron que financiáramos el proyecto de PACS regional. Eso se ha adjudicado hace unos meses, lo ha ganado una UTE de la empresa Carestream, que es la antigua Kodak, con Accenture, como empresa proveedora de servicios. Y en diseño, los pliegos se plantearon no como un sistema de almacenamiento de imágenes radiológicas, sino como un sistema de almacenamiento con propósito general, lo que se conoce como VNA, Vendor Neutral Archive. ¿Eso qué nos garantiza? Nos garantiza que, independientemente de que el alcance del proyecto, del que ahora voy a hablar un poco, en cuanto al ámbito de los servicios incluidos, se restringe a los ámbitos de radiología y medicina nuclear, que son los ámbitos a los que da soporte el sistema de información de pruebas de diagnóstico por la imagen, lo que se conoce como PDI, tenemos ya la plataforma y la infraestructura para abordar otros proyectos de imagen médica. VNA soporta imágenes de anatomía patológica. ¿Vale? El alcance del proyecto pues, tiene licencias ilimitadas para todo lo que es el software clínico y de diagnóstico y licencias limitadas, pero en un volumen muy grande, es decir, va a dar cobertura a todos los profesionales que hay en el sistema de herramientas avanzadas en el ámbito, pues, bueno, la reconstrucción 3D es ilimitada, pero en el ámbito de la ortopedia, de la colonoscopia virtual, de tema de cáncer, hay varias herramientas avanzadas que no son ilimitadas, pero bueno, sí están incluidas en el proyecto. Incluye todos los sistemas de hardware necesarios, incluye todo el almacenamiento, en concreto el proyecto viene con casi 3 petabytes, que son 3.000 teras.
También, como es un planteamiento que ya se aborda en todos los proyectos de TI, hay dos grandes centros de almacenamiento de datos, que son los CPDs corporativos. En este caso son ubicaciones de red corporativa, que están con acceso directo a la troncal de comunicaciones, a 10 gigas, y en cada una de ellas, pues, 1,4 petas. El proyecto acepta la migración de los sistemas locales de los últimos 5 años. Todo lo que haya en los sistemas locales en los últimos 5 años se integra con la solución. Por supuesto, incluye la integración con la historia clínica, que en este caso es muy sencilla, en cuanto a que hay un único sistema de información, una integración de detalle, sino una integración se hace con una API desarrollada al efecto, donde te levanta las imágenes en las dos pantallas con el protocolo de configuración, con el Hanging Protocol que define cada radiólogo y que se guarda en su perfil. Incluye todos los servicios de implantación, formación, migración. Incluye un recurso in situ especializado en imagen médica por provincia. Hay 8 técnicos que estarán ubicados in situ en el hospital de referencia, pero que están para dar soporte a toda la provincia. Y luego un soporte y mantenimiento hasta finales del año 2017. ¿Qué no incluye? ¿Qué no incluye como parte del proyecto? No incluye equipamiento a nivel de microinformática, no incluye PCs, no incluye las estaciones de diagnóstico radiológico. En la medida en que en todos los hospitales ya se trabaja en digital, eso no va a ser un gran problema, si bien es cierto en que el software que se oferta y que ahora ya es propiedad nuestra, es un software moderno y potente y tiene unos requerimientos mínimos de uso que hacen que en algunos sitios sea necesario renovar algunas estaciones. Esta mañana, a la casualidad, le he escrito un correo a cada uno de los gerentes de Sevilla y Granada, de hospitales y distritos, diciéndole los elementos que no estaban dentro del ámbito del proyecto y que era necesario que ellos asumieran, porque en coste va a ser absolutamente despreciable en términos comparativos del proyecto. No incluye, por ejemplo, el que centros de salud productores de imagen tengan que ampliar el ancho de banda contratado. Si ahora mismo están imprimiendo y vamos a empezar a enviar toda la imagen a un nodo central, el caudal contratado requiere ser mayor. Tenemos estudios económicos de cómo va a impactar eso por centro y por distrito y realmente la inversión es muy, muy, muy pequeña. Bueno, no os quiero decir, un distrito que deja de imprimir es 30 veces lo que se va a gastar en las actuaciones que tiene que hacer. Voy a intentar no entrar demasiado en el plano técnico. Voy a dar un pequeño repaso de los elementos más importantes. Sobre todo no tanto porque tengáis especial interés en el proyecto que va a dar soporte a la actual implantación, sino porque es la misma infraestructura que dará soporte a cualquier iniciativa en el ámbito de imagen médica y, por tanto, cuando abordemos el proyecto de patología digital, esta será la infraestructura con la que contemos. Vamos a tener, como he comentado antes, 2 data centers que tienen todos los elementos redundados. La oferta viene bien dimensionada, con infraestructura muy solvente, con servidores, todos son de HP, el almacenamiento es de EMC, que es la empresa líder en almacenamiento a nivel mundial. Las comunicaciones son directas a red corporativa, es decir, al contrario que en todo el resto de nuestros sistemas de información que están alojados en los CPDs, CPD Centro de Proceso de Datos de Sevilla y Málaga, tenemos una comunicación con red corporativa de 2 gigas. Estos están ubicados no en los CPDs del Servicio Andaluz de Salud, sino en unas reservas de espacio que Sandetel, que es la empresa que desde CEICE, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, gestiona la red corporativa, nos ha ubicado para que tengamos acceso directo a la troncal, de manera que la comunicación entre los 2 data centers es por una fibra de 10 gigas. Eso va a garantizar el que ante una caída en uno de los nodos, la replicación, el decalaje entre que todo lo que esté en un nodo esté en el otro, va a ser de segundos. ¿Vale? No va a haber pérdida por tiempos de replicación. Y que esos 2 nodos son los que proveen la imagen a todos los accesos clínicos, no diagnósticos. Es decir, todo el clínico que quiere acceder a una imagen accede directamente a la copia que está en esos nodos centrales.
El visor, por cierto, es cero footprint, se llama, no necesita ningún elemento instalable, es 100% web y totalmente compatible con dispositivos móviles. No entro en el detalle, se han hecho una segmentación de hospitales en función de la producción y en función del tamaño, en función de esa producción, se pone una infraestructura de base en el centro, en concreto los de Cádiz, Puerta del Mar, Puerto Real, los Cádiz no, los de esta zona de Cádiz, y Jerez está en el grupo 1, mientras que Algeciras está en el grupo 2. Cada uno lleva, hay 3 grupos, cada uno lleva un conjunto de servidores, almacenamientos, lo que sería una caché, y hace el servicio para la imagen diagnóstica. En radiología, los puestos de usuarios tienen que estar a 1 giga, si no el rendimiento se ve afectado, y en general, en los puestos que hacen un uso intensivo de imagen, y también debe ser así en anatomía patológica, debe estar en una red a 100 gigas, a 1 giga, no a 100 megas. Esto es interesante. El sistema tiene 2 elementos fundamentales. Uno es el repositorio de imagen y otro es la base de datos con las referencias de las imágenes. Esta solución, cuando licitamos, pusimos unos criterios de solvencia muy exigentes porque queríamos asegurarnos que ganara la empresa que ganara. De hecho, solo hubo 4 ofertas, 4, y no todos los días sale un proyecto de este volumen. Pedíamos una solvencia en cuanto que exigíamos referencias, no tan grande como la que vamos a tener en Andalucía, porque no la hay, pero sí creo que pedíamos poblaciones de referencia mayores de 3 millones de habitantes y bueno, un conjunto de millones de estudios años que ahora no recuerdo. Entonces, solo había 5 empresas en el mercado que cumplían ese criterio, una de ellas, que fue General Electric, decidió no presentarse porque económicamente no entendía que no entraba en el escenario planteado, y las otras 4, que fueron Siemens, Carestream, Agfa y Fujifilm, se presentaron y finalmente ganó la opción de Carestream. La Global World List lo que te garantiza es que en cualquier ubicación donde haya un profesional accediendo al visor del PACS, se va a tener toda la información que haya en cualquier punto de la comunidad. Es decir, no va a haber que hacer acceso a imágenes de un centro o a carpetas de históricos. En la lista, cuando haga la búsqueda, en la lista que aparezca está toda la referencia de toda la producción de Andalucía. Luego, el sistema implementa una lógica, una inteligencia, por cual se la trae de aquella ubicación a partir de la cual pueda tardar menos tiempo en enseñártela, que puede ser el nodo central o un nodo caché. Si yo soy un profesional de Jerez y quiero ver un estudio que se ha hecho en Puerto Real, el sistema sabrá si me lo trae de Puerto Real o me lo trae del nodo central de Sevilla, ¿vale? Hay una algorítmica compleja por detrás que garantiza que los tiempos de respuesta son los más rápidos. Aquí, bueno, es una... No envié la presentación, por tanto no estará en el pendrive. Yo la dejaré aquí, no sé si es posible dejarla en la página web o cómo... Aquí se explicita ese circuito de replicación de referencia a nivel de base de datos. Y este es el flujo de almacenamiento. La modalidad siempre guarda en el servidor local, que en función del tamaño del hospital solo hace de caché, comprime y envía para los centros pequeños, o guarda una copia en local comprimida, pero con calidad diagnóstica, una compresión Dicom lossless, para el uso interno, y luego envía esa copia que estará guardada en los 2 nodos. Para como he dicho, el acceso clínico desde los centros de salud, desde las consultas, servirá siempre de los nodos centrales. El proyecto, como adelanté en el principio, bueno, pues tiene una serie de elementos que se tendrán que abordar allá donde vayamos con un proyecto de implantación integral de imagen médica. Hay un trabajo in situ con los profesionales, hay un inventario del equipamiento existente, hay un diseño del plan de migración, hay formación, hay una revisión de las líneas de comunicación con ampliaciones de caudales, priorizaciones de tráfico y reservas de ancho de banda si es necesario.
Bueno, por supuesto, requiere de una serie de tareas con integración de los dispositivos existentes, que está suponiendo un sobrecoste añadido, es uno de los elementos que yo le decía a los gerentes esta mañana. Es decir, lamentablemente tenemos sistemas sin mantenimiento en vigor. Cuando yo quiera incluir un equipo de Scopia en el PACS que no tengo mantenido, el proveedor Philips dirá, bueno, yo por ir allí, echar una jornada de trabajo, cambiar la configuración, etcétera, te pasaré unos servicios mínimos. Bueno, pues yo lo que decía es que en el ámbito de negociación de cada centro y con las herramientas que cada gerente estime oportunas, hay que dar respuesta a eso. Es decir, no podemos dejar equipamiento sin integrar en el PACS por no hacer un cambio en la configuración de los reenvíos. El proyecto tiene especialmente, es muy complejo por los plazos que tenemos. Esta financiación viene de Europa, viene de FEDER, es originario del 7º programa marco, que terminó en el 2013, pero que amplía hasta finales del año 2015 la ejecución de los proyectos financiados y, por tanto, antes de que termine el año que viene, tiene que estar terminado. Hay 8 equipos de implantación en paralelo que trabajan de 2 en 2 provincias, en este orden. ¿Vale? Ya hemos cambiado el orden de alguna provincia, porque en la medida en que veamos que no está preparado para el arranque, ponemos a una que esté preparada. De hecho, también es casualidad, pero ayer me llamó el jefe de servicio de radiología del Puerta del Mar, que es muy amigo mío, porque trabajamos juntos muchos años, en Huelva. Vamos, muy amigo mío porque es que con él me iba y venía de Sevilla a Huelva todos los días durante 4 años. Y me decía que por favor, que a ver si se caía alguna provincia y podíamos adelantar Cádiz. Este orden se ha hecho en base a un análisis básicamente económico. Es decir, hemos intentado, primero, que el centro que no imprimía fuera el primero, porque es el que tenía el retorno económico más alto, y luego hemos estado analizando los contratos de mantenimiento para que aquellos más caros y que vencían antes pudiéramos abordarlos en primer lugar y no tuvieran que ser renovados. Siempre, ahora mismo, en cualquier ámbito de planificación, el escenario económico prima. La integración con historia clínica mañana viene a media mañana, a 10:30, creo que está aquí Román Villegas, que es el jefe de servicio de coordinación de sistemas de información. Es el máximo responsable funcional, él es médico, que hay en la organización, que trabaja estrechamente con nosotros, que somos el ámbito tecnológico, somos una unidad de soporte, para definir la evolución, las necesidades que hay en los sistemas de información asistenciales de la organización. Él lo que hace al final es coordinar muchos grupos de profesionales, coordina muchos grupos. Y os contará seguro algo más en detalle lo que yo os voy a resumir ahora. Probablemente yo haga una orientación un poquito más tecnológica y él un poquito más clínica. Ahora mismo hay, como dice la presentación, diferentes niveles de integración. Con las aplicaciones que a día de hoy ya son módulos corporativos, hay una integración muy potente en la medida en que tenemos la garantía o digamos que sabemos que va a ser una integración totalmente duradera en el tiempo porque son módulos que son ambos partes de la historia clínica. Con radiología, creo que he puesto por aquí una imagen, aquí, sí, con radiología, esto es DIRA y atención hospitalaria, en el árbol de la historia está totalmente integrado la petición, el informe, la imagen, todo. Para otras especialidades lo que hay es un botón que me abre el sistema de información del departamental de turno, del que sea. Eso es una integración, pero es una integración de segundo nivel, en la medida en que no es parte integral de la historia clínica. Es una integración para que yo no tenga que estar abriendo 15 programas, pero no es lo mismo. Ese acceso a la información siempre se queda en el ámbito del centro, mientras que aquello que está integrado con historia clínica sube a lo que se llama datos clínicos centralizados, que es el registro de información clínica única en el sistema sanitario público de Andalucía. En ese registro único, la información que está se comparte entre todos los centros, atención primaria, y es la que se ofrece en ClickSalud, no todo ella, la que por ahora se ha ido aprobando. La delegada hizo una mención al principio. Es cierto que tenemos ClickSalud, que es un proyecto
de la historia clínica del ciudadano, y matizando un poco la orientación. No tenemos toda nuestra historia en ClickSalud. Hay una buena parte de ella, están los informes de alta hospitalaria, los informes de urgencia, las consultas, está la prescripción activa, están las alergias, pero no está, por ejemplo, un informe de anatomía patológica. Por tanto, y a día de hoy no está un informe de radiología, que podría estarlo, Tenemos la capacidad técnica, pero se está ahora analizando una serie de decisiones funcionales de cuándo el paciente debe poder acceder a esa información. Por ejemplo, paciente en proceso oncológico a la que se le hace un TAC, que a los 15 días tiene revisión en la consulta por el oncólogo, pues quien tiene que explicarle ese informe es el oncólogo, no el paciente acceder al informe antes de ir a la consulta para que entre en crisis. Ese tipo de escenarios se está estudiando en asistencia sanitaria y en base a cómo se quiera modelar esa entrega de información, lo publicaremos en un momento, en otro, de una forma o de otra. Retomando el hilo de lo que estaba comentando, por tanto, hay dos escenarios de integración diferentes, el de una integración completa en historia clínica y el de una información a nivel de usabilidad desde una estación clínica con un departamental local. En el nivel de integración óptimo, la información es accesible desde cualquier entorno de nuestra historia clínica, que sabéis que no es un producto único. En atención primaria tenemos el módulo de atención primaria, en urgencias tenemos el de urgencias, y poco a poco el módulo de estación clínica va abarcando más módulos. Ya abarca todo el ámbito de la consulta externa, salvo salud mental, por otra historia que tampoco no es el objeto de... estará en el segundo trimestre del año. ¿Y para el resto de especialidades? Bueno, pues aquí hay diferentes escenarios. El escenario más positivo es aquellos sistemas de información que incorporan petición electrónica, como es el caso de anatomía patológica con algunas de las soluciones comerciales que hay en Andalucía, con la mayoritaria. En Andalucía, a nivel nacional, creo que hay 7 soluciones. Lo leí de un artículo, de un escrito, de un documento que escribió Marcial hace tiempo. 2 de ellas se reparten en el mercado de manera casi en igualdad de términos, que son la solución de CSC, antigua y soft, Pathwin, y las 2 soluciones que tiene la empresa Vitro, Vitropaz y Novapaz. En Andalucía, ese reparto está descompensado en el sentido de que hay un gran número de centros que tienen alguna de las 2 soluciones de Vitro. A pesar de que hay algún centro que tiene todavía una solución propia, desarrollo propio, y hay algún centro que tiene la de CSC, incluso centros grandes, Virgen del Rocío o Carlos Haya. En cualquier caso, cuando hay petición electrónica, la capacidad de integración con historia clínica es mucho mayor en el sentido en que se puede cerrar de manera casi completa el circuito de generación de petición asociada a episodio, entrega de informe. Todavía no estoy hablando de imagen, estoy hablando de sistema de información y presentación de resultados. Eso pasa también con digestivo, que tiene sistemas de información departamentales, pasa con algunas otras especialidades. Aquellas que no tengan, como puede ser dermatología, otorrino, para una espirometría, es decir, que tienen resultados, pero no tienen un sistema de información robusto por detrás que gestione ese proceso. Una de las cosas que no tiene nuestra historia digital, porque nuestra historia digital no es un producto cerrado, sigue estando muy vivo, hay áreas de mejora, es un módulo de peticiones de pruebas funcionales más allá de los que tenemos cubiertos, que son radiología, medicina nuclear y laboratorios con MPA para petición y entrega de resultados. Luego hay departamentales que incorporan su propia petición y que son integrables, y aquellas que no tienen ningún tipo de solución de petición, se va a desarrollar un módulo integral de peticiones, pero que, y esa es una de las limitaciones que tenemos, está en la hoja de ruta para el segundo semestre del año que viene.
No os afecta directamente, pero para que tengáis un poco de... ¿Por qué? Pues porque lamentablemente hemos tenido que reducir todos los contratos de desarrollo de un orden de un 30%, no todo es igual, pero es el orden de magnitud, por la misma situación en la que estamos todos los centros, y eso ha hecho que la hoja de ruta prevista que teníamos se haya alargado un poco. Eso al mismo tiempo compite con escenarios de implantación de hospitales. Este fin de semana arranca Algeciras y La Línea, el Puente de la Inmaculada arranca Carlos Haya, a finales de enero Jaén y a finales de abril Linares, V de Huerca Lovera, y con eso termina la implantación de Diraya en el Servicio de Salud. ¿Vale? Y podremos dedicar más recursos y más esfuerzos no a implantar y a dar soporte, sino a desarrollar y mejorar el producto. En anatomía patológica se han evaluado las soluciones que hay, se hizo un informe técnico comparativo, se ha trabajado en la línea de plantear, como comentó el compañero técnico de Macarena, el por qué no vamos hacia un sistema de información único que facilite la homogeneidad en el trabajo, la movilidad. Esto, como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo le veo más pros que contras. Pero es cierto que tampoco es el objetivo de la organización hacer de todos los ámbitos de conocimiento una única solución, porque no en todos los ámbitos el coste-beneficio es evidente. ¿Vale? Frente a ese análisis, os digo que en anatomía patológica todos los indicios eran a que ese coste-beneficio, digamos, justifica el ir hacia un sistema integrado. ¿Vale? ¿Por qué no se han dado más pasos? Básicamente porque ahora mismo no hay capacidad ninguna para abordar proyectos nuevos. Estamos en aquello que se puede dar soporte con la financiación que conseguimos del Ministerio y luego en lo que se dice vulgarmente en subir la persiana, en conseguir que las cosas se mantengan. Dicho lo cual, por tanto, es decir, no puedo daros un mensaje de que vayamos con certeza a ir a un escenario de solución única y corporativa, pero sí es un escenario que está ahí, que está estudiado y que hay un grado de probabilidad alto de que en un futuro, cuando haya más posibilidad y disponibilidad presupuestaria, lo abordemos. Mientras tanto, con los escenarios de integración que hay ahora mismo, ya tenemos la capacidad de que una solución, un departamental de un tercero, se integre con historia clínica en un nivel bastante razonable e incluso que esa información se comparta en datos clínicos centralizados y se visualice en otros hospitales. A día de hoy, eso no se ha desarrollado con ninguna empresa, pero, sin duda, el ámbito donde está más evolucionado y que antes va a conseguirlo es anatomía patológica, porque los trabajos, y os lo digo, es decir, es la empresa que lo ha hecho, os lo digo, los trabajos con vitro están muy evolucionados y en concreto esto se está desarrollando en el Virgen de las Nieves. Lo que queda para que esa información esté en DCC y por tanto visible desde el resto del hospital es muy poquito. Una vez que esté hecho, los desarrollos son los mismos para esa solución de vitro. Estos mecanismos son públicos y se ofertan a todos los proveedores, pero hay diferentes niveles de integración y la mayoría se quedan en el nivel de centro, porque bueno, tiene que ser, dado que no se paga, porque no estamos pagando a las empresas por estos desarrollos, tiene que estar en el esfuerzo de la empresa el hacer estas tareas adicionales. ¿Cuál es el elemento que en este discurso que os he dicho no queda fino? No, pues el elemento está en que el contenedor de la información, el contenedor de los informes es la empresa externa, cosa que no pasa en PDI, en rayos, cosa que no pasa en los laboratorios, donde guardamos los resultados de MPA, y por tanto, el día en que se decida hacer ese resultado accesible en ClíSalud al ciudadano, si un paciente de Jerez que accede con su tableta en ClíSalud a su historia, ve que tiene un informe de anatomía patológica y le da, el que vea ese informe o no dependerá que el servidor del proveedor de anatomía patológica de Jerez esté encendido, apagado, que el switch del hospital tenga un problema y ese es un escenario insostenible en cuanto a que no es garantista para un servicio que se le da al ciudadano.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en un proyecto para que aquellas soluciones que no sean corporativas, cuando envían la información a DCC, en ese proceso se guarda una copia en un repositorio de informes de aplicaciones departamentales, para que nosotros, digamos, seamos garantes de que esa información siempre va a estar disponible. Ese proyecto está vivo, está en marcha. Almacenamiento. Aquí, como he empezado la exposición, hay varios planos de discusión. Primero, el tener la garantía de qué se quiere hacer, es decir, de cómo queremos diseñar nuestra solución. Y no hay un proyecto hecho, no hay un proyecto certero de decir, cuando tengamos resuelto el otro elemento, que es claramente financiero, esto es lo que quiero hacer. Y además creo que no se trata de hacer un diseño, porque no es lo mismo una solución a nivel de centro que una solución a nivel de comunidad. Estamos hablando de unos volúmenes para anatomía patológica para toda Andalucía impresionantes, que requiere, además de un ejercicio de sostenibilidad económica, de robustez tecnológica. Los casi 3 petabytes que he comentado en radiología, os soy sincero, no he hecho el cálculo porque no sé cuántas preparaciones, cuántas terminaciones se hacen al año en toda Andalucía, pero multiplicada por las 10 y por el 0,6, de 0,6 a 1 giga que decía el doctor Coromina de referencia, que es lo que dice la bibliografía, con toda seguridad es más capacidad de almacenamiento que esa. En cualquier caso, ahora mismo hay también debate sobre cuál es el mejor planteamiento, utilizar de manera genérica el PACS, al igual que la solución de radiología, utilizar por encima un servidor dedicado que haga una compresión más eficiente que la que hace el protocolo DICOM, aunque luego para el trabajo de rutina, aunque luego almacenen el PACS en DICOM para el trabajo no de rutina o la compartición. Utilizar los protocolos DICOM, que parece razonable, que se han definido para anatomía patológica, donde se fragmenta la imagen, se recupera de manera progresiva. Hay que diseñar, hacer ese planteamiento y luego hay que hacer una prueba de concepto. Ese es el primer paso. Una prueba de concepto para la cual sí que no debe ser demasiado complicado encontrar financiación. Basado en la plataforma y la infraestructura que ya tenemos adquirida y pagada para la imagen diagnóstica. Y ya no hablo de radiología, para imagen diagnóstica. Y bueno, luego hay otras consideraciones, ver cómo se aborda el hecho de que habría que comprar gran cantidad de escáneres para hacer toda la rutina, y eso también es una inversión importante. El usar herramientas de visualización potentes de diagnóstico, que hay mucha diferencia entre un visor y una herramienta de diagnóstico con herramientas avanzadas para el patólogo. Es muy importante el tema de la capacidad, porque es verdad que el disco cada vez está más barato, pero siendo barato es que en la medida en que hablas con un proveedor, y yo de esto sé mucho menos que la mayoría de vosotros, pero cada vez que alguien me cuenta algo, me habla de una nueva técnica, porque luego la patología digital también avanza y cada vez se generan, digamos, escáneres con mayor número de aumentos, lo que genera multiplicar el número de capacidad necesaria. Que también pasó en radiología, cuando pasamos de los TAC de 8 cortes a los de 64 y 128, pero aquí los volúmenes son más complicados de manejar, ¿no? Por tanto, el escenario previsible y factible y por el que vamos a apostar y el que apoyaremos de manera corporativa de la dirección es en el momento en que el PACS regional esté en producción, empezar a buscar financiación, y ya hay algunas líneas de búsqueda para abordar un proyecto piloto que nos sirva no solo de prueba de concepto, sino también de ensayo. Será necesario un hospital, ya ha tenido varias ofertas, hoy por la tarde una de ellas, voluntarista, porque siempre los pilotajes son, bueno, el coste del pionero siempre existe, para bien y para mal, y de ahí saldrá el diseño de lo que tendrá que ser nuestra solución corporativa.
Como conclusiones, yo creo que el grado de madurez desde el punto de vista del sistema de información es alto. Tenemos sistemas de información de nematológica en todos los centros. Es cierto que nos falta ese escenario ideal, que sería tener una solución única y compartida, pero es factible para un proyecto de digitalización el escenario que hay. Los mecanismos de integración están resueltos, las integraciones son de calidad, falta cerrar los flecos, no a nivel intrahospitalario, que está totalmente resuelto, sino a nivel corporativo. Tenemos una cobertura que requería una inversión económica muy alta, que ya se ha obtenido por otra vía, desde el punto de vista de infraestructura de soporte, aunque luego haya que comprar ampliación del almacenamiento. Hay que resolver, bueno, el sistema de adquisición debe mejorar, ha mejorado mucho. Es decir, los tiempos de escaneo de hace 2 años eran mucho mayores que los que hoy en día están dando y, sin duda, el año que viene, o sea, cada vez que sale un modelo de escáner, te escanea con más rapidez. Hay que tenerlo en cuenta de cara a dimensionar los equipos necesarios para una rutina. Y, paralelamente, pues abriremos líneas de financiación por aquellas vías que ahora están disponibles, que son Horizonte 2020, financiación FEDER. Todavía tenemos cierto recorrido de financiación y hay que aprovecharlo porque en autofinanciado hay 0. Hay que buscar esos mecanismos alternativos. Y ya he concluido mi presentación. Esto lo he añadido ahora, estando allí, porque me acordé pensando en algún comentario que ha hecho el doctor Colomina cuando ponía el buque en el cuadro de Turner siendo remolcado. La tecnología, los proyectos de tecnología en nuestro ámbito, en el ámbito asistencial, están yendo a un ritmo frenético. No os quiero contar lo que está significando el mundo de la movilidad en la prestación de servicios sanitarios. Está siendo una revolución. Tenemos que hacer todo lo posible, y no es fácil, en una organización de nuestro tamaño y con nuestra rigidez presupuestaria, tenemos que ser innovadores para conseguir que el caballo no pase y nos deje atrás. Esto es una foto del Vaticano, de la Plaza del Vaticano, cuando se nombró en el año 2005 al Papa Benedicto XVI. En el año 2005, es una foto del momento de la proclamación. Este es el mismo momento 8 años después, cuando se proclamó Papa al Papa Francisco. Una foto completamente diferente. Han pasado 8 años. No somos capaces de saber cómo será esta foto dentro de 8 años. Es imposible. Es imposible. Exactamente igual, yo no soy capaz de imaginarme cómo será el diagnóstico digital dentro de 8 años. Es imposible. Solo tenemos que intentar que no pase el tren de largo. Es cierto que no es fácil, pero bueno, ese tiene que ser nuestro reto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? No muchas, porque vamos muy mal de tiempo, pero adelante, adelante. 3 reflexiones en la larga exposición tuya que has hecho, ¿no? La primera parte, por analogía, lo que está significando el tema del PACS y los radiólogos y algunas experiencias como la están viviendo, ¿no? Esto me lleva un poco a la sensación, porque llevo ya 35 o 40 años en el sistema, de este balanceo constante de medidas que descentralizan, centralizan. Esto ocurrió con compras, recuerdo la época que se compraban resonancias y escáneres a mogollón, y bueno, me da la sensación de que un poco va por ahí. Te quiero decir que el PACS corporativo, tal y como se concibe, tendrá sus ventajas e inconvenientes, pero a lo largo de tu exposición has comentado que la capacidad de almacenamiento y consulta únicamente va a estar limitada a 5 años. ¿Esto limita mucho? No va a estar limitado a 5 años, es decir, se va a guardar todo, sine die. Que la migración de los históricos de los hospitales es de 5 años. Esos 5 años se mantienen y a partir de ahí todo lo que se produzca se almacena. No, quiero decir, la visualización ahora mismo hay experiencias locales que llevan con PACS en soluciones locales, radiólogos que llevan 15, 20 años trabajando, y esto ahora va a significar, y planteo un tema que me gustaría que contestaran, de cuestionable legalidad incluso, de que en pacientes oncológicos que sobreviven 10, 15 años no se pueden acceder a imágenes de nada más que hace 5 años. Pero en fin, yo sé que esto es un debate entre radiólogos, te habrá llegado de algunos radiólogos y está planteado, ¿no?
Por analogía a la anatomía patológica, te quiero plantear si un escenario similar nos lo podemos plantear nosotros en un futuro inmediato, aunque no hay todavía soluciones a medio plazo, en el cual ahora mismo les podamos pedir la migración de sistemas informáticos de antiguos a nuevos, incluso si empezamos esta andadura de imágenes digital tengamos las mismas limitaciones. Eso por una parte. Por otra te quería decir que se empieza ya sobre la petición electrónica en anatomía patológica. Mañana Román me imagino que dará noticia, pero por ahora parece que no se contempla en el tema de la petición electrónica. Sin embargo, sí que está incluido en Diraya Hospital y en Málaga. Yo estoy en el Hospital de Málaga ahora mismo. Sé que ya el día 8 empieza a ser visible y creo que los informes de anatomía patológica no van a estar ligados a episodios, sino que estarán en unos listados consecutivos, y yo creo que esto también es una gran limitación para la funcionalidad, ¿no? No me imagino ahora mismo que un facultativo tenga que ver un listado uno detrás de otro, informe de anatomía patológica, y que no esté ligado a episodios. Y ya por último, una reflexión en cuanto a los sistemas de información de anatomía patológica. Y en cuanto a lo que es la libre competencia, está claro que aquí en Andalucía hay una empresa muy ligada, pero pasamos del escenario regional al escenario local entendido de hospital. Yo creo que es una solución intermedia que se debe contemplar, que es la provincia. Se están gestionando. Yo ahora mismo soy director de la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica Provincial de Málaga y entiendo que el ámbito de la provincia con los hospitales que lo configuran se debe ver la posibilidad de que soluciones del sistema de información de anatomía patológica no en la línea de lo que está muy implantado tuvieran la posibilidad en la medida en que integren a estos hospitales. Son 3 consideraciones, creo que he sido breve y espero que me conteste el ponente. Sí, vamos a ver. En cuanto a la implantación de Carlos Haya, no te sé responder con el detalle de cómo se ha hecho la integración, pero sí es seguro que si no hay petición electrónica, no puedes asociar la prueba a un episodio concreto. Cuando en aquellas especialidades donde la petición nace del episodio, está vinculado, y cuando no, está, como tú dices, en una zona que se llama informes sin episodio asociado, que es cierto que es más incómodo para el uso, sin duda, pero que es que no hay herramientas de asignación automática a episodios, porque incluso que son cosas que se han valorado y se han pensado. Yo creo que no solamente más incómodo, puede ser conflictivo para la interpretación del clínico. Sí, al final ahí se publican los resultados, no hay herramientas para asignarlo, entonces más allá de que en el discurso de la historia se indique que se ha hecho una prueba y tú sepas la fecha en la que se ha hecho y tengas los resultados, no hay herramientas para asociarlo al episodio si no tiene petición electrónica. Entiendo que será una situación similar a la de los sistemas de información anteriores a este proyecto en la medida en que no hay petición electrónica. Entiendo. En cuanto a la corporativización de la aplicación o no, varios factores. Primero, cuando se hace el análisis, no se hace con vistas a una solución comercial u otra, sino a las ventajas e inconvenientes de tener una solución única frente a una solución distribuida. Y hay de ahí diferentes escenarios. En laboratorios, por ejemplo, no sé si lo sabes, el resultado de ese análisis, cuando ya se tomó la decisión, era que el escenario más óptimo era el provincial. Y en el acuerdo marco, el SIL va a ser provincial. ¿Por qué? Bueno, porque se valoraron muchos elementos con el plan de laboratorios y se llegó a esa conclusión. Aquí no se hacen los análisis. Lo que sí es cierto es que el análisis, como te quiero insistir, estás en Carlos Haya, tú tienes la solución de Pathwin, no es orientado a empresa. Voy a poner un ejemplo muy claro que también conoceréis muchos de vosotros, que es el de farmacia. En farmacia hubo un concurso para tener una farmacia intrahospitalaria única, en una situación donde un gran número de hospitales tenían una solución frente a otra, y en el concurso público ganó la otra. Y ahora mismo esa otra aplicación, que ya era la empresa PD, ahora ya es una solución propietaria del SAS, está puesta en 20 hospitales, no se ha concluido la implantación, se ha terminado porque esto es progresivo. Es decir, que los concursos públicos garantizan la libre competencia. El análisis está en el plano de, en función de, por ejemplo, si la organización está conformando, como se está haciendo en algunas provincias, no en todas, pero por ejemplo sé que en Granada es así, unidades de patología provinciales, en Málaga también, eso es un elemento a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque te modela
la praxis en el diagnóstico patológico. Pero es que es un análisis que no está cerrado porque hasta que no tomemos la decisión de cambiar el modelo actual, pues no vamos a hacer... Esos análisis requieren mucha dedicación y no estamos como para hacer análisis que no vengan de una toma de decisiones ejecutiva al momento. He querido únicamente dejar en la reflexión que igual que el acuerdo de marco de laboratorio se decidió que si fuera provincial, se pudiera contemplar para la anatomía patológica, dado que se está yendo a la convergencia por provincia, de que el SIAP fuera provincial y no vayamos a una solución que pudiera atentar a la libre competencia de ámbito regional. Es lo único que quería. E incluso, te diría más, e incluso el que se mantenga una solución por centro, si de ese análisis eso es lo que se concluye, es poco probable, pero podría ser. Y me vas a perdonar, pero no he apuntado a la primera reflexión que me has hecho. Ah, sí, bueno, ahí, vamos, tenemos un informe de asesoría jurídica, y además, bueno, en el que la garantía de custodia de la imagen nos la ponía en 5 años para calidad diagnóstica, y creo que era, no me acuerdo de memoria, tenía otro escenario temporal para el diagnóstico clínico, lo cual el problema de almacenamiento te lo resuelve, porque una vez que pasamos a calidad clínica podemos guardar todo, ¿no? Se ha decidido migrar los últimos 5 años porque de un análisis de todos los hospitales, una gran mayoría tiene menos de 5 años, por lo cual vamos a migrar todo, y no hay ninguno, o no, vamos, es que ahora ya este análisis hace tanto tiempo que me cuesta poner la mano en el fuego, pero seguro que en aquel centro donde no se guarde la placa física, en aquel centro donde no se guarde, se migra todo. Pero es que la inmensa mayoría, la placa física la tienen en sus archivos. Por tanto, ese elemento de custodia se mantiene. Ha habido algún centro que ha hecho purga, porque sabes que en base a esa purga incluso hay un retorno económico por el fosfato de plata que hay en la placa, y en esos centros vamos a migrar todo. Pero sí es cierto que es un debate que siempre está sobre cuánto tiempo y que en el futuro, bueno, se tendrá o ya ha surgido. Podemos eliminar las preparaciones hasta que no haya una normativa clara, pues... Bueno, muchas gracias. Yo creo que podríamos prolongar la discusión, sería interesante, pero llevamos 1 hora de retraso sobre lo previsto. Yo creo que debemos seguir adelante. Muchas gracias, ha sido un placer,